el Consejo de Gobierno de Andalucía ha dado luz verde al anteproyecto de ley de la movilidad sostenible de Andalucía. Quiero empezar, como casi siempre o siempre que bajo aquí, estableciendo mi reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de la Consejería de Fomento y Vivienda, el equipo de Movilidad, el viceconsejero que está aquí con nosotros, y también el reconocimiento al trabajo desarrollado por el consejillo, por el Consejo General de Viceconsejeros, a la hora de abordar esta ley. El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma que desarrolla un marco legal específico y diferenciado para la movilidad sostenible, abordada con una visión integral. Andalucía abre un nuevo camino con respecto al modelo de ciudad que nos ha dejado un pasado cuyas políticas estamos cambiando. Un modelo que desplazó a las personas del papel protagonista que deben tener si el espacio público es concebido como lugar de encuentro y disfrute abierto a toda la ciudadanía, accesible e igualitario. La movilidad sostenible queda definida como el conjunto de procesos y acciones orientadas a que el desplazamiento de personas y mercancías que facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor impacto ambiental posible, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética y la reducción de la contaminación acústica y atmosférica. La ley propuesta por el Consejo de Gobierno persigue 4 objetivos fundamentales. Incrementar la cuota del transporte público y de la movilidad no motorizada, bicicleta y a pie, en el desplazamiento de las personas. Incrementar la cuota de transporte por ferrocarril del transporte de mercancías. Racionalizar la inversión en obra pública y someterla siempre a criterios de eficiencia económica, social y medioambiental. Liberar espacio público de nuestras ciudades y pueblos para el uso de la ciudadanía. Esta es una ley que garantiza infraestructuras del transporte socialmente útiles, económicamente viables y medioambientalmente sostenibles. Somos la primera comunidad autónoma que vincula por ley la construcción de las infraestructuras a la evaluación de los costes externos, es decir, a su coste en términos económicos, sociales y medioambientales. Ninguna otra comunidad establece por ley la eficiencia como principio rector del gasto en materia de movilidad. Esta ley, como ustedes conocen, forma parte del acuerdo de Gobierno suscrito entre las dos fuerzas políticas, Izquierda Unida y Partido Socialista, y, por lo tanto, su aprobación es un compromiso ineludible. Llevamos trabajando en ella desde el arranque de la legislatura. Decirle que celebramos encuentros provinciales en todas las provincias, más en el campo de Gibraltar, a lo largo del otoño e invierno del año 2012. Y esos encuentros provinciales evidenciaron 3 peticiones que yo les resumo. 3 aspiraciones generalizadas: el fomento de la movilidad no motorizada, la accesibilidad del transporte público y la reducción del tiempo empleado en los desplazamientos. Poner las ideas en común desde la gestación del anteproyecto nos ha permitido, además, ir avanzando en el futuro desarrollo de la ley. Y me explico. Los instrumentos fundamentales que establece este anteproyecto para alcanzar sus objetivos son los planes de movilidad sostenible. Hay 4 tipos de planes: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, los planes territoriales de la movilidad sostenible de las aglomeraciones urbanas. Andalucía cuenta con 9 aglomeraciones urbanas: Almería, Bahía de Cádiz, Campos de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Los planes de movilidad urbana sostenible y el 4º plan, los planes de los centros generadores de movilidad. Por establecer un paralelismo y para que nos entendamos, podríamos compararlo con los planes de ordenación del territorio de Andalucía, el POTA, los planes subregionales, sectoriales y los PEGO. Pues bien, tanto el Plan Andaluz de la Movilidad Sostenible como los planes territoriales, que son los que aprueba el Consejo de Gobierno mediante decreto, están ya todos ellos en tramitación, al haberle dado luz verde su elaboración durante la presente legislatura en distintos acuerdos de Consejo de Gobierno. Y son estos planes de movilidad los que fijarán las determinaciones para lograr los objetivos que antes les señalé. Son los que concretarán qué vamos a hacer para efectivamente traspasar viajeros al transporte público y los medios no motorizados y mercancías al ferrocarril. El Plan Andaluz de Movilidad Sostenible establecerá el programa de servicio de transporte público colectivo e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias del Gobierno central, del Estado o de la Junta de Andalucía.
instrumentos de inversión y gasto de las administraciones, medidas para el fomento del desplazamiento a pie, en bicicleta y en transporte público. Los planes territoriales establecerán un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible, objetivos en materia de movilidad sostenible, objetivos y criterios para el trazado de plataformas reservadas para el transporte público en tramos de competencia autonómica, objetivos y criterios para el trazado de vías peatonales y vías ciclistas, medidas de fomento de los desplazamientos a pie y en bicicleta y medidas de fomento de la intermodalidad. Estos planes, que son los que aprueba el Consejo Andaluz, como les decía, ya están en fase de tramitación. Es decir, esta ley nace con las herramientas para desarrollarse en su totalidad ya en elaboración, lo que agilizará, a su vez, el desarrollo posterior de los planes urbanos y los planes de los centros generadores de movilidad, de los que le hablaré un poco más adelante. Hoy, el mismo Consejo de Gobierno, que ha dado luz verde a este anteproyecto de ley, ha aprobado también el decreto para la creación del Observatorio de la Movilidad y la Logística, otro elemento previsto por la ley y básico para actuar sobre la base de los hechos. Nuestra previsión es que todos los planes estén terminados antes de que termine la legislatura y que este anteproyecto, ya convertido en proyecto, llegue al Parlamento para su aprobación como ley en el segundo periodo de sesiones del año 2015. Certificaremos así el compromiso de cambio de políticas de vivienda y movilidad y espacio público en esta legislatura, que ya hemos iniciado con la Ley de la Función Social de la Vivienda, el Plan Andaluz de la Bicicleta, el Programa Ciudad Amable, el Plan de Vivienda y Rehabilitación y los nuevos requisitos de los pliegos de las concesiones de transporte por carretera. En lo referente al diagnóstico, trasladarles que la ley da respuesta y ofrece solución a un problema contrastado, el de la insostenibilidad de nuestro modelo de movilidad y, por extensión, de nuestro modelo de ciudad. Y no es una conclusión ni de esta consejera ni del Consejo de Gobierno, es una constatación de los documentos de referencia en todas las materias, en el ámbito de la referencia andaluza. Así lo planteaba la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad, en el ámbito estatal, la Estrategia Española de Movilidad Sostenible y también en el ámbito europeo, el Libro Blanco del Transporte Europeo. Y tampoco es un problema exclusivo de Andalucía, sino de España y de la Unión Europea en su conjunto, que hay que abordar en el marco 14-20. El diagnóstico general nos muestra un modelo de movilidad obligada con prevalencia del coche en el desplazamiento de personas y del camión en el transporte de mercancías. Ello conlleva unos elevados costes externos, es decir, contaminación atmosférica y acústica, impacto paisajístico, dependencia energética, impacto negativo en la salud pública, accidentalidad, monopolización del espacio público por parte del coche, que necesita 30 veces más espacio que el autobús para transportar al mismo número de personas. El Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea recoge algunas conclusiones que yo les resumo. Los lugares de residencia, trabajo y servicio están en su mayoría segregados y alejados entre sí. La creciente demanda de movilidad de personas y mercancías se viene resolviendo con el uso intensivo de vehículos alimentados con combustibles fósiles. En 2050, las emisiones de CO2 del transporte seguirán por este camino por encima de lo que lo teníamos en 1990. Y además, señala este libro, es un modelo absolutamente improductivo. En la Unión Europea se producen cada año pérdidas económicas debido a una movilidad insostenible equivalente al 1% del PIB de la Unión Europea, y decirles que la mayor parte de este derroche tiene lugar en las ciudades y ámbitos metropolitanos, donde se concentra el 70% de la población. Estos datos son extrapolables a las áreas metropolitanas de Andalucía, porque, insisto, la insostenibilidad no es un problema exclusivo de Andalucía, pero tampoco un problema ajeno a Andalucía. Aquí, como en el resto de España, se ha dado un factor agravante del boom del ladrillo, que hizo perder de vista la función social de todas las políticas que inciden en el modelo de ciudad: vivienda, obra pública, transporte, movilidad, intervención urbana. Se perdió de vista que el centro de las políticas y programas debe ser dar respuesta a las necesidades reales de las personas, no generar nuevas necesidades. Todo quedó subordinado a la especulación, a la tasa de ganancia del capital, en detrimento del bienestar de la ciudadanía. El resultado ha sido el desarrollo de un modelo de ciudad dispersa, cara y difícil de surtir de servicio. Un modelo en el que el coche ocupa una posición de total predominio.
y los datos están aquí. Desde finales de los años 90, las ciudades españolas han extendido su superficie en un 50%, con su consiguiente presión sobre los servicios públicos, coste ecológico, degradación de los centros históricos. Al mismo tiempo, en Andalucía, como ustedes saben, acumulamos más de 700.000 viviendas vacías. El alquiler no alcanza el 20%. El transporte es el responsable del 80% de la contaminación acústica. El transporte de mercancías se realiza en el 51,8% en camión frente al 0,5% en ferrocarril, 10 puntos menos que la media europea. Por tanto, este Gobierno tiene un amplio margen de mejora y el Gobierno está para eso, para cambiar a mejor y hacer políticas desde el aprendizaje de las lecciones de la crisis y desde la detección de carencias y necesidades. Le ilustro este margen de mejora con un par de datos. En las 9 áreas metropolitanas de Andalucía, el 61% de los desplazamientos cotidianos se realiza en coche o en moto, frente al 29% a pie, el 6,8% en transporte público y el 1,4% en bicicleta. Estamos 13,2 puntos por debajo en transporte público. Si nos comparamos con la Unión Europea, 4,6 por debajo en bicicleta y, al mismo tiempo, estamos hasta 12 puntos por encima en coche y la moto. Como les decía, hay un amplio margen de mejora. En resumen, la fiebre de la construcción de infraestructuras y viviendas no generó ni empleo estable ni ciudades más habitables, más eficientes o más sostenibles. Ahora, la puerta de salida de la crisis debe ser distinta a la de la entrada. El modelo que impulsa el actual Gobierno en esta legislatura supone una ruptura, porque partimos de la base de que ni la vivienda ni las infraestructuras del transporte constituyen fines en sí mismas, sino medios para garantizar derechos sociales. Ahí se inscriben, como les decía, todas las políticas que ha venido desarrollando tanto la Consejería de Fomento y Vivienda como el Gobierno andaluz. Y todas estas políticas están conectadas y se retroalimentan. Todas integran un conjunto coherente y diseñan un modelo de movilidad y ciudad que se complementará con la aprobación de esta ley. Por lo tanto, los objetivos: más transporte público, más movilidad no motorizada, más ferrocarril en el transporte de mercancías, eficiencia en la inversión en infraestructura del transporte. La eficiencia en el gasto está, de hecho, consagrada en el anteproyecto como principio rector de la Administración. Y también en los objetivos, uno de los cuales, y les leo textualmente, racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte, adecuándolos a criterios objetivos de ahorro y eficiencia, debiendo supeditarse la inversión a su viabilidad a partir de los correspondientes indicadores de movilidad. Los planes de movilidad sostenible, les decía, son las herramientas fundamentales de la planificación de este cambio, de este camino nuevo que abre este proyecto de ley. ¿Y qué es un plan de movilidad? Están definidos como conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento de personas y de transporte de mercancías con el menor impacto ambiental posible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, el ahorro, la eficiencia energética y la reducción de la contaminación. El de mayor ámbito es el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, ya en tramitación. Este plan tendrá prevalencia con respecto al resto y establece el marco general. El Plan Andaluz de Movilidad Sostenible será fundamental para cumplir el objetivo de racionalización de la inversión que les he explicado antes, ya que incluirá las determinaciones normativas para que la implantación de una nueva infraestructura destinada al transporte público colectivo esté basada en ratios de demanda, rentabilidad social y viabilidad económica. El artículo 19 amplía su alcance. Los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras del transporte y de puesta en servicio de las mismas deberán acompañar un informe de costes externos. Reglamentariamente se determinará el umbral a partir del cual se considerará la construcción de la infraestructura en atención a los costes sociales y ambientales. Esto se traduce que a la hora de concebir una nueva infraestructura del transporte, una carretera o una vía ciclista, por ejemplo, se debe tener en cuenta no solamente su viabilidad en función del coste económico y demanda de viajeros, sino que además se deben de considerar los costes externos. La Consejería elaborará un reglamento con la metodología para calcular estos costes externos y sobre esa metodología los proyectos de nueva infraestructura deberán incorporar siempre un informe. Los informes de costes externos deberán incluirse en todos los proyectos de construcción, en el Plan Andaluz de Movilidad y en los planes territoriales y urbanos. Este requisito es único tanto en el conjunto de España como con respecto a la normativa andaluza en vigor.
Véase la Ley de Ordenación del Transporte Urbano y Metropolitano, la Ley de Carreteras o los instrumentos de planificación como el PISTA. Hasta la fecha, los estudios informativos de los proyectos han incluido análisis de demanda y de viabilidad económica en función de la ecuación coste-demanda real. Ahora se amplía el alcance con un estudio de externalidades, lo que supone una garantía determinante. El siguiente nivel son los planes territoriales de las aglomeraciones urbanas, de esas 9 aglomeraciones urbanas, que, como les digo, ya están en marcha. El tercer nivel están los planes urbanos. Los aprobarán, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de movilidad, los municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos en los que los planes territoriales se detecten que hay problemas de movilidad. Para el resto son opcionales. Son similares a los planes territoriales, pero a escala urbana, y deberán incluir un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible, los planes de movilidad en las relaciones con los municipios vecinos, trazado de plataformas reservadas para el transporte público, trazado de vías ciclistas y peatonales, medidas para el fomento de la intermodalidad y la recuperación del espacio público libre de vehículos, mapa de zona de calmado de tráfico, caminos escolares seguros, una planificación de infraestructuras con programas de inversiones y previsión de costes de mantenimiento y, lógicamente, objetivos concretos a lograr en materia de movilidad sostenible. Tanto el Plan andaluz como los territoriales y urbanos incluirán un estudio económico que contemple sus instrumentos de financiación, un informe de costes externos de todas las actuaciones recogidas. Vamos ahora a plantearles los planes de movilidad sostenible de los centros generadores de movilidad. ¿Cuáles son estos centros generadores de movilidad? Centros de trabajo con 200 o más personas, centros de educación con más de 250 personas entre alumnado y profesorado, polígonos industriales y parques empresariales, grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, estadios, pabellones deportivos, edificaciones donde se desarrollan espectáculos con gran afluencia de público y todos aquellos que identifique como tales el Plan Urbano de Movilidad Sostenible. Todos ellos deberán contar con un plan de movilidad sostenible y deberán incluir un diagnóstico y evolución previsible del impacto de la movilidad generada, aparcamientos seguros de bicicletas y medidas de promoción del automóvil compartido y el transporte público. Y serán obligatorios, debiendo determinarse en el plazo de un año desde que sean identificados como centros generadores de movilidad. El consiguiente retraso, lógicamente, aparejará sanciones que vienen recogidas en el anteproyecto de ley. Otro elemento absolutamente novedoso con respecto a este anteproyecto de ley es la asunción de costes del transporte por parte del promotor urbanístico. El anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un significativo incremento de la movilidad deben acompañar un estudio de impacto de la movilidad generada. Dichos estudios evaluarán el incremento potencial de los desplazamientos provocados por la nueva planificación, determinarán la capacidad de absorción de la mayor demanda por la infraestructura existente y plantearán medidas para absorberlo. La Consejería emitirá un informe vinculante sobre dicho estudio en un plazo de 3 meses. Los promotores deberán obligatoriamente contribuir a sufragar los gastos por el incremento de los costes de la infraestructura para la nueva movilidad generada, en los porcentajes que se establezca reglamentariamente. Es decir, si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla. Termino con el fomento de la movilidad sostenible. El anteproyecto incluye, además, un amplio conjunto de medidas concretas para el fomento del uso de la bicicleta. Los vehículos de transporte público colectivo en Andalucía contarán con espacio reservado para el transporte de bicicletas. Los edificios de uso residencial de nueva construcción deberán contemplar emplazamientos específicos, seguros y resguardados para el doble de bicicletas que vivienda haya. Los restantes edificios de uso residencial deberán dotarse de emplazamientos adecuados para el aparcamiento de bicicletas, siempre que cuenten con espacio suficiente. Los edificios destinados a servicios públicos se dotarán de suficientes estacionamientos para bicicletas. Se incentivará la integración tarifaria de los sistemas públicos de alquiler de bicicletas.
y también medidas para el fomento del transporte público colectivo. Las plataformas reservadas serán un contenido obligatorio de los planes territoriales y de los planes urbanos cuando la velocidad comercial del transporte público colectivo sea inferior a la del automóvil, en los términos que se establezca reglamentariamente. Se garantizará la información sobre rutas y horarios, así como la adquisición a través de Internet de los títulos de viaje para cualquier desplazamiento de media o larga distancia en autobús. Asimismo, se garantizará la información sobre la ubicación de los puntos de suministro de combustible de bajo impacto. Y también las medidas para la sostenibilidad del transporte de mercancías. Las administraciones públicas impulsarán áreas logísticas y de transporte de mercancías para facilitar el intercambio modal y el transporte de mercancías. La Junta de Andalucía continuará el desarrollo de la red de áreas logísticas de interés autonómico, articulada con los puertos comerciales ubicados en Andalucía y con la red de España y Europa. Para la distribución de mercancías en el entorno urbano, se proveerá la implantación de áreas en las que ubicar microplataformas logísticas. Financiación y Fondo Andaluz para municipios libres de coches. Las actuaciones se financiarán con las aportaciones de las administraciones públicas y el Fondo Andaluz para municipios libres de automóviles, una nueva figura que crea la ley para fomentar la liberación del espacio público en los municipios andaluces. El objeto de la financiación será la realización de obras y adecuaciones para configurar espacios urbanos accesibles. El fondo se dotará con las aportaciones que realice la Junta de Andalucía, que establecerá reglamentariamente las características mínimas que han de reunir los espacios libres de automóviles. Por último, y termino ya, las disposiciones. Se establece en sus disposiciones que en el plazo de un año desde la aprobación de la ley deberán haber información sobre ruta y horario y la posibilidad de adquisición a través de Internet de los billetes para cualquier desplazamiento de media o larga distancia en autobús. También, en el plazo de un año, la Junta aprobará un plan de renovación de su parque móvil para la sustitución progresiva de los vehículos existentes por vehículos de bajas emisiones y energéticamente eficientes.